Somos todos oídos, Philly. Sí, saludo a todos. Gracias por concederme este honor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ah, bueno, quiero decirles un poco de mí. Es algo que no me gusta hacer, pero bueno, esta vez lo haré. He sido estudiante de la medicina tradicional por 56 años. Espero graduarme cuando regrese a mi pueblo. Quien me va a graduar, pues es la gente que yo trate, ¿no? Muy a temprana hora a nosotros se nos enseña el uso de las hierbas, tanto como un sistema de sobrevivencia, como un sistema de sanación, de curación, de salud. Desde muy temprana edad tenemos que asistir con las labores del campo y tenemos muchas veces que participar solos a los 4 o 5 años, ir al campo y saber qué planta consumir y qué planta no consumir y qué planta tocar y qué planta no tocar. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Eso es algo que parte de nuestra educación desde temprana edad, pero lo que me pasó a mí es que yo soy hijo de la segunda generación de médicos tradicionales. Mi mi tatarabuela fue la doctora de la región y ella se lo pasó a mi mamá. Mis hermanas no les interesó porque les daba miedo, se asustaban, pero yo estaba todo el tiempo a un lado de ella. Vi las consultas que hacía, los tratamientos y pues de tanto escuchar se me pegó. Después fui a la eh, Escuela de Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y empecé mi carrera de científico que iba muy bien. Iba muy bien, tanto que le prohibí a mi mamá que ya no curara con hierbas ni cosas así, porque ya estaba yo un médico, ya casi un médico. Y en una ocasión trajeron un niño de unos 10 meses que se quejaba mucho, ¿no? Tenía mucho dolor el niño. Entonces, bueno, yo no supe ni qué hacer. Y le, Le pedí a la gente que tuviera buenos caballos porque el próximo pueblo, próximo hospital de donde yo vivo es a 4 horas. Entonces necesitamos 4 caballos para transportar a este niño. Y necesito jóvenes de 12 años que no pesen para que los caballos puedan galopar mejor. Y mientras hacían esos arreglos, mamá agarró unas hierbas, hizo un té, le dijo a la madre, préstame el niño, y en 5 minutos el niño estaba dormido. Y bueno, ahí dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Si yo soy el científico, mi mamá no sabe. ¿Qué onda? Bueno, seguí un poco de terco todavía por algunos años. Jugando básquetbol, me torcí un brazo. 2 doctores fracasaron en su intento. Me llevaron con algo que le llamamos un huesero. El señor con el simple toque en 5 minutos yo estaba bien de mi brazo. Y bueno, fue algo más que me hizo regresar a la raíz, ¿no? Regresar a donde yo pertenezco, a ser científico, pero de una forma ancestral, porque yo también le nombro ciencia. Y bueno, eso es lo que me hizo regresar a mi raíz en este campo de la salud. He estado estudiando por los últimos 35 años metódicamente diferentes temas. Hay lo que se le llama la Feria de la Planta Medicinal en México cada año, donde se reúnen médicos tradicionales de todas las regiones de México y es un gran lugar para ir a aprender. Eso he participado los últimos 25 años como estudiante porque no me gusta hablar mucho. No me gusta porque considero que soy un estudiante y me gusta más ser estudiante que maestro. Bueno, entonces, yéndonos un poco hacia el pasado, quisiera mencionar algo sobre la historia de nuestros ancestros. En el tiempo de los mexicas, la medicina mexica ya había diferentes tipos de especialidades entre los médicos. Ellos estudiaban en la escuela que se le llamaba Calmecac, que quiere decir la casa de la disciplina.
Cali es casa, Mecac es disciplina, aprendizaje de los jóvenes. Ahí estudiaban los médicos, había más o menos como 6 especialidades, había los parteros, había los de las sangrías, había los internistas y también había los que hacían la ayuda, el psicólogo o sociólogo en estos casos cuando trataban las llamadas enfermedades del viento o del susto. Entre ellos se dividían las enfermedades en 4 tipos. Las enfermedades de frío, las enfermedades calientes, las enfermedades de sangre y el susto, o sea, las enfermedades mentales o del alma. Eso pues realmente quien lo apoyaban en restablecer la salud mental, o eso eran los chamanes, los hombres medicina que les llamaban, que realmente es ya traducido un poco más a los idiomas nativos, el hombre misterio, porque las enfermedades de la mente siempre fueron consideradas como que venían del misterio de un lugar desconocido. Y bueno, entonces todo esto era ya estaba muy fundado, ya estaba muy, ¿cómo se dice? Muy establecido en esta sociedad mexica. Se dice que Fray Bernardino de Sahagún en Texcoco, él hizo la primera enciclopedia de medicina mexica con 8 médicos que todavía después de la invasión todavía ellos trabajaban con su comunidad en el campo de la salud, y Fray Bernardino de Sahagún tuvo la visión de copiar eso con un alumno doctor que se llamaba Juan de la Cruz Badiano, que así lo bautizaron. Yo ignoro el nombre mexica de este personaje, y de ahí sale algo que eh, se llama el el Códice Badiano, que trae aproximadamente como 2.300 plantas para su uso y las diferentes enfermedades que se curaban en ese tiempo. Y bueno, hasta la fecha se siguen utilizando ese libro, todavía muchos curanderos, como les llaman, yo les digo médicos, todavía lo siguen usando como guía. Y bueno, esto fue las escuelas mayores de medicina en México una estaba en Texcoco, que era la casa del señor Netzahualcóyotl, uno de los célebres dirigentes de esta nación, y se le considera que era un ingeniero, era un poeta y era un médico y era un biólogo. Yo no lo considero poeta por una razón, porque el idioma era muy poético y toda la gente aprendía a hablar en lo que se le llamaban las guerras floridas, que eran los discursos de la palabra florida, lo que ahora le llamamos poesía. Ingeniero, bueno, se hizo grandes obras de infraestructura en Texcoco, y una de las cosas que se habla es que tenía un jardín botánico más o menos de 6.000 diferentes especies, no solo de México, sino del sur del continente, tan lejos como Perú y Bolivia. Se habla de esa colección de plantas que tenía. El otro jardín botánico más grande, que se considera también de 3.500 plantas, estaba en un lugar de mi estado natal que se llama Pátzcuaro. Pátzcuaro quiere decir lugar donde bajan los dioses. Y también ahí era un lugar donde se practicaba la medicina herbolaria. Bueno, eso era lo que se sabe en ese tiempo. Entre lo que se sabe de ellos es que usaban la medicina herbolaria, usaban animales, usaban minerales para tratar las enfermedades de la población. Y bueno, eso no ha cambiado realmente mucho. Yo recuerdo cuando mi madre disecaba animales, usaba piedras para calentarlas y ponerlas a las personas donde tuvieran dolor. Usaba la turquesa y usaba el jade caliente para
colocarla en partes adoloridas del cuerpo. Otra de las formas que se usaba la medicina, aparte de las infusiones, era algo que se le llama chiqueadores, que quiere decir chiquito, es parche. Las personas maceraban algunas plantas de la medicina y las ponían también con una parte redonda, un parche de otra hoja, la ponían sobre las sienes para los dolores de cabeza, en la frente también cuando el dolor era en la parte de atrás, y los dolores de muela en estas partes también, eran los llamados famosos chiqueadores. Y hay otra, una de las cosas de las que inclusive yo todavía conservo, que mi tatarabuela era partera, pero también era una de las terapias que era muy ampliamente usada en ese tiempo, que era el temazcal. El temazcal es el baño de vapor, que parece que en el sur se le llama inipi. Acá con los compas del norte, Cherokees, Lakotas, se le llama el sweat lash, o la casa del sudor. En México se le llamaba el temazcal, que quiere decir tet es piedra, mat es piedra caliente y cali es la casa de las piedras y agua caliente. ¿Y qué cosa es? Bueno, acá en el norte se le usa mucho para las enfermedades espirituales o de la mente o del alma, como se le nombra. En México había sus dos partes, ¿no? Se usaba mucho se usaba para purificar el cuerpo de las mujeres antes y después del parto. Después del parto eran 40 días, más o menos 5 semanas, que a la mujer se le hacía la terapia del temazcal 2 veces por semana. Y bueno, aún conservo yo las piedras que usaba mi tatarabuela. Mi madre nunca las usó porque ella no tenía esa preparación. Y pienso que yo voy a aprender y algún día sabré cómo hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? Disculpen que no sea muy explícito en estas cuestiones porque estoy más acostumbrado a decir para qué sirve una hierba que hablar de la historia y de la filosofía de la medicina. Al principio el temazcal acá en Norteamérica es más espiritual. Está más relacionado con la purificación del espíritu y de la mente. La forma de que está hecho el temazcal acá en el norte es con la puerta hacia el sol. Y hay que entrar con una reverencia, con la cabeza baja, por eso la puerta es bajita. Entonces hay que ir girando a la derecha, como las manecillas del reloj. Los únicos que lo hacen diferente son los Hopi, ellos sí entran a la izquierda, yo creo porque son izquierdistas o no sé qué onda. Pero el resto de gente, inclusive en el sur, damos la vuelta a la derecha. Y el temazcal en el norte es más que nada para fortalecer el espíritu y también hacer viajes hacia lo más profundo de nuestro espíritu y alma, ¿no? Porque eso significa tanto que la Pachamama es cuando se está ardiendo todavía, cuando todavía el centro está hirviendo, la piedra, el agua, cuando todavía todo es vapor y que todavía los continentes no se hacen. Eso es viajar. Si se está representando a la Pachamama o Nana Ichari, como la nombramos nosotros, si la estamos viendo así, también nosotros estamos participando, porque nosotros en el grupo al que pertenezco, la nación al que pertenezco, nosotros decimos que nosotros somos la piel de Nana Ichari, de Pachamama. Entonces, si queremos regresar a la madre tierra, a su origen, también nosotros tenemos que regresar a nuestros orígenes. Entonces, eso es más que nada, ellos lo usan para un viaje introspeccional en el espíritu de cada ser humano que entra al temazcal. Y en México, bueno, en México se hace ese temazcal, pero también se hace el que es medicinal. Y el medicinal consta ya sea, por ejemplo, a las madres que han parido,
se les pone mucho romero y muchas hierbas de olores para que regresen otra vez, que se restablezca su fuerza, su energía y también su mente para que estén listas para la crianza del nuevo bebé. Es la diferencia, pero pues viene siendo casi lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el temazcal de acá se usa solamente como la hierba de limón y se usa el tabaco y se usa la salvia. En México usamos el copal y usamos el tabaco. Son las fragancias sagradas para el temazcal. Es muy poca la diferencia. Y el significado también. Nosotros hacemos el temazcal también espiritual, que inclusive los compañeros del norte no les gusta mucho. Dice que estamos muy bárbaros, que lo hacemos muy caliente. Sí, bueno, a propósito del parto, algo que, bueno, esta vez que fui a México fui a hacer un curso de cómo se arreglan las vísceras por medio de la tradición, de la medicina tradicional. Y volviendo a esto, se hablaba ahí de que a las personas que iban a dar a luz, que iban a parir, se les daba de comer placenta de tlacuache, que es un marsupial. Y bueno, con las investigaciones científicas actuales se ha descubierto que esa sustancia ayuda a la mujer a que sea más flexible para dar parto. Bueno, ese es uno de los métodos científicos que se usaban en la antigüedad. Ahora hablando del parto en sí, bueno, la mujer desde que coincide que está embarazada se le tiene eh, cuidados especiales. Primero es su medio ambiente porque ya no es una persona, sino dos personas. Se le debe comer diferentes cosas, se le evita diferentes cosas, no se le molesta y se le deja sola por buen tiempo. Cuando se está llegando ya al tiempo de que tiene que parir, pues se le pone ropa diferente. Por ejemplo, hay una cuestión que hemos hablado aquí, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene una franja en el vestido, una franja negra, una cinta negra. Eso quiere decir que está embarazada. Entonces, supuestamente, quien hizo ese dibujo fue un indígena que se llamaba Marcos. Y Marcos quiso representar a la Madre Tierra, que estaba embarazada en ese tiempo. Y bueno, nosotros coincidimos que la Tierra está embarazada en los meses de diciembre. Y supuestamente la Virgen de Guadalupe por ahí se apareció en diciembre. Entonces a muchas mujeres todavía, yo todavía lo vi y probablemente todavía se hace, se les pone una cinta negra en el vestido para saber que están embarazadas. Bueno, muchas se nota, pero muchas no. Entonces se les pone la cinta para que a donde vayan, la gente sabe qué darles de comer, sabe que están embarazadas y sabe cómo tratarlas con reverencia y respeto. Cuando es la hora que tienen que parir, bueno, pues ahí quien va se llama la partera. Hay una doctora partera que nosotros les dicen comadronas, no sé por qué les dicen así. Y son las que atienden a estas personas con la suegra y con la mamá. Siempre son tres mujeres más hermanas. Y los hombres, pues ese día tienen que cocinar y tienen que traer agua y tienen que hacer los preparativos, ir a traer las hierbas con las que van a hacer el temazcal para que lo respire y se purifique y también encontrar al recién nacido. Es más o menos como algo más entre ceremonial y de festejo. No se coincide como una enfermedad, no se coincide como algo patológico, sino se coincide como algo doloroso natural, como un dolor para pasar a una etapa diferente.
Es como se coincide el parto, como se coincide el embarazo de una mujer en comunidades, al menos en las que yo he visto, ¿no? En el norte se hace el temazcal en donde sea. Lo importante es darle las directrices, poner el enramado, las varas, la madera, ponerla de una forma que esté dando la puerta al sol. Eso es lo importante. En México los temazcales son diferentes. En México son hechos de barro y piedra. Por eso es que son muy calientes y por eso es que a los compas del norte no les gustan mucho nuestros temazcales porque sí que son hornos ahí. Entonces, es con diferentes hierbas para las mujeres cuando es un temazcal, cuando es un temazcal medicinal. Y cuando es un temazcal espiritual, también son diferentes aromas los que se le ponen. Y en el sur creo que se le llama Advil y en los Lakotas se le llama Inipi, pero es lo mismo. Por ejemplo, yo también en mis aprendizajes he aprendido acupuntura oriental, que los mayas ya practicaban la acupuntura con espinas de nopal. Entonces, bueno, la acupuntura y gran parte de la medicina que se le llama medicina holística o alternativa se la debemos a este señor que se llamaba Mao Zedong, porque él fue él sí, en la revolución cultural que hizo, una de las cosas fue rescatar el conocimiento ancestral sobre la medicina oriental y gracias pues a esa visión que tuvo, eh, podemos ahora tener como alternativa la medicina oriental, que es muy parecida a nuestra medicina, a la medicina tradicional de aquí de la Matria Grande. Y en México pasa lo mismo. En México hay, bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Michoacán ya hay hospitales mixtos donde está el médico tradicional y el médico alópata. Hay dos hospitales que me parece muy bien, pero eso ha sido iniciativa de la gente. Por ejemplo, ahora, aparte del Códice Badiano, se escribió un libro sobre la herbolaria mexicana por la Universidad de Chapingo, que es ahí donde fui a hacer el curso esta vez que fui hace 3 semanas. Pero el gobierno realmente no le interesa, ¿no? Le interesa hospitales y ni hospitales quieren, ¿no? Porque realmente no hay apoyo para la investigación científica médica, realmente no. Además, Bueno, yo mencionaba que la medicina tradicional mexicana, estoy hablando de mi región, pero esto va para toda la matria, ¿no? Que es un testimonio científico de sobrevivencia y de resistencia. En México todavía hay mucha gente que antes de ir con el doctor va con el vecino, si no hay un doctor tradicional o va con quien conozca, qué hierba me tomo, qué hago, y si no se curan van con el doctor. O sea, está muy arraigada la medicina tradicional porque la gente sabe que funciona. Y bueno, también está la parte negativa de que mucha gente se aprovecha de esas situaciones y se autonombran doctores tradicionales o que requieren tiempo. Cuando se va a la consulta, como decir así, yo recuerdo que las consultas de mi madre duraban mínimo 2 horas, porque ahí empezaban a platicar del esposo, platicaban de los niños, platicaban de cómo se sentían. O sea que la medicina tradicional se va al fondo no solamente del cuerpo, sino también de los sentimientos, del espíritu y de los sentires. Entonces, cuando es cuestión del corazón, según la medicina eh, tradicional, un mal del corazón es un mal caliente, una enfermedad caliente. Entonces hay que enfriar el corazón. ¿Y cómo se enfría? Pues se enfría con hierbas frías, porque así se considera que son las enfermedades. Y el corazón, lo que se hace en muchas partes es cubrir, primero se le da algo que se llama vara de San Juan, es una hierba que se tranquiliza. Y después hay una hierba que se le llama el espino. Disculpen
que no busqué los nombres científicos para que ustedes las busquen, pero si tienen preguntas, les invito a que me pregunten nombres científicos y eso para que las puedan identificar y usar. Entonces se hace también el espino y se le pone en terapia a esa persona por 2 o 3 días y después una noche se cubre de lodo la parte del corazón y se moja esa parte con agua de espino. Y se le hace varias veces y bueno, ha dado resultado, ¿no? Puede que haya otras formas, puede que haya diferentes causas también que provoquen la enfermedad, pero es una de las formas que se le trata. Philip, ¿tú qué me dices? Sí, definitivamente es lo que mencionaba antes, que las consultas es dónde está el dolor, pero también el dolor de tus sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando contigo? O sea, ¿cuál es la razón de que tú te sientas así? Y obviamente ahí se está tratando los sentimientos, cómo está la persona, el espíritu, todo eso. Y bueno, ahí va a ser tanto, las terapias constan de las hierbas, de minerales, de productos animales, o también de las ceremonias, como también puede ser la ceremonia del temazcal o ceremonia de la música o ceremonia de pláticas, de que la persona hable con personas que tienen confianza, con los ancianos que tienen más conocimiento y lo aconsejen o lo guíen en sus pesares. Esa es parte de la terapia, es una terapia un poquito más extensa que ir y que le den una inyección o que le receten algunas pastillas o cápsulas. Es un poquito más diferente, bastante diferente que son las terapias y la forma de que se diagnostica de dónde viene la enfermedad y qué es la enfermedad. El peyote es una de las sustancias del espíritu, es una sustancia espiritual. Se usa para muchísimas cosas, pero principalmente la comunidad wixárika es con los que hacen sus viajes interiores. Ellos lo empiezan a usar desde los 6 años, le dan a los niños. Le dan a los niños el peyote, pero antes de eso tienen que hacer una excursión a donde habita el peyote, que ellos le llaman el venado azul. Entonces ellos hablan de la cacería del venado azul, que no es otra cosa que ir a buscar el peyote. Y en ese peregrinar son 3 semanas de hambre, y aparte de 3 semanas de peregrinación, son 3 semanas de terapia, porque cada quien empieza a platicar qué le molesta con los compañeros, y después van con no recuerdo ahora cómo se le llama, pero es el dirigente. Es el que va dirigiendo. Entonces primero entre ellos se platican, después van con el dirigente y después de 3 semanas se hace el ceremonial de la cacería del venado azul, que es cuando el dirigente dice corten este, no corten este está bueno, este no. Entonces esa noche se hace una fogata y se consume el peyote, y es cuando todos ellos viajan a su interior, y es cuando tienen la visión. Es lo que acá en el norte se le llamaría búsqueda de la visión. Esa es una de las sustancias que trata también pues las enfermedades del espíritu y los pesares y los dolores de la persona. Más para el sur se usa el hongo, algún tipo de hongo. Y donde yo vivo es un secreto todavía que no se sabe muy bien, que nosotros usamos la salvia roja, que todavía no se descubre, o por ahí creo que se anda descubriendo. Yo quería preguntarle a Filiberto el tema de los sueños, cómo si se usan los sueños como terapia medicinal, digamos, como terapia. Sí, en gran parte sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo un amigo que él es wixárika, de estos personajes que consumen el peyote, y varias veces lo he tenido como huésped, y lo primero que me dice en la mañana es ¿qué soñaste? Es lo primero que me dice antes de decirme buenos días, que ellos algo así dicen como Kinun Kitpanayot. Es como ¿cómo está tu corazón? Ellos no dicen buenos días, sino dicen ¿cómo está tu corazón?
Y lo primero que dice es, ¿qué soñaste? Después me dice, ¿cómo está tu corazón? Entonces sí, obviamente que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, lo primero que hacía mamá era decir, ¿qué soñaste? Ya. ¿Qué soñaste? Y era ella explicarnos una guía de los sueños, de qué había que hacer ese día o qué nos esperaba. Los sueños, sin duda, que juega una parte muy importante y fundamental en conocer los sentires de la persona. Sí. Bueno, probablemente se diferencia un poco, pero en la medicina tradicional hay la enfermedad caliente, la enfermedad fría, Sí. la enfermedad por aire y el susto. Y ahí hay unas variaciones más que enfermedades de la sangre y enfermedades del humor, cosas así. Digo, si dentro del territorio de México, y vamos a ver el México ampliado, ese México que incluso incluye, viste, el sur de Estados Unidos, porque yo qué sé, porque los grupos en realidad estaban interconectados, o más hacia Centroamérica, hay diferencias entre las medicinas. Tiene que haberlas, pero digo, ¿es mucha la diferencia o hay patrones comunes? Hay patrones comunes, pero sí hay mucha la diferencia. Por ejemplo, tenemos a los mayas todavía, que es personas que todavía practican la acupuntura. Practican la acupuntura con espinos de nopal y con aguijones de colmena. Han tenido muy buenos resultados en enfermedades de artritis con los aguijones de la abeja. Es algo que no se hace en ninguna otra parte del país y bueno, que yo sepa, en ninguna otra parte se practica ese tipo de acupuntura. Y bueno, hay algunas partes que sí se ha perdido, casi totalmente, que ya queda muy poca gente. Pero sí, más o menos es la misma clasificación de las enfermedades y es más o menos la misma forma de las terapias. El, el temazcal se ha perdido completamente en el norte de México, no en Estados Unidos, pero sí en el norte de México se ha perdido casi totalmente. En el centro, bueno, está bastante fuerte y a la escuela que asistí hace 3 semanas, inclusive tienen una clase sobre temazcal y tienen un temazcal construido de la forma antigua. O sea, ya se rescató, ya está fuerte, hay muchos alumnos también que están aprendiendo. Se considera ahora actualmente que Teotihuacán fue un centro de conocimiento donde asistía gente de todas partes. O sea, no fue una tribu, no fue una nación que dijeron aquí vivimos y esto es nuestro, sino fue edificado más o menos, qué malo es decirlo y siento mal, pero era el Harvard de nosotros. Pero ahí te enseñaban cosas, ¿no? Cosas bien para la comunidad. Entonces, bueno, sí, el Calmecas, sí, supuestamente todo mundo tenía derecho a la educación. Y bueno, ya al crecer las personas ya se definían ellos, se definían qué era lo que les gustaba, ya se dividían y se iban según sus gustos, según su posicionamiento dentro de la sociedad para desarrollarse en algún tipo de actividad, que fuera dentro de lo que es la agricultura, la arquitectura, o también estaban los sacerdotes, porque los sacerdotes era una escuela aparte, los que estudiaban el ceremonial, aunque en el Calmeca pues todo eso era estudiado, pero sí, ya los sacerdotes pues era gente que ya era mayor, que eran los que ya decidían ser dirigentes espirituales de la sociedad. No, Es la buena noticia que tengo, que ahora que fui para allá, bueno, la Universidad de Chapingo es una universidad agrícola que se inició con la UNAM haciendo investigaciones sobre la hierba del sapo, que es una hierba que se le ha descubierto propiedades anticancerígenas. Ya tienen como 20 años con esa información y empezaron a estudiar un poco más la fitoterapia. Y este año empieza la carrera de doctor tradicional en la UNAM, ya con la bendición de la Secretaría de Educación Pública y ahora sí será legal y será académica.
Qué bueno, ¿Quién, qué bueno eso. quién serán los maestros? Pues es decir, no sé si vayan a traer médicos tradicionales o sean médicos alópatas. Y también está la Universidad Indígena de Michoacán, que también está ofreciendo técnico en medicina, y la Universidad de la Tierra de Chiapas, que también están como técnico en medicina. Muy, Pero hasta ahorita la UNAM es quien ya tendrá la carrera del médico tradicional. muy bueno. Por ejemplo, en México sí hay registro, el registro en el conocimiento de la gente de las plantas. Por ejemplo, en México hay, yo me imagino que en todas partes, que hay plantas que todavía no están clasificadas por su nombre científico, sino inclusive tienen el nombre en idiomas nativos. Y por ejemplo, bueno, conocemos que la ruda, la manzanilla, la menta viene de Europa, el eucalipto, el romero. Sabemos que vienen de Europa y las hemos usado, o sea, nos han enriquecido. Haciendo un comentario a lo que mencionaba Rubén, que yo pienso que estaba hablando del yoga, y yo soy de los que considero que si quiero enriquecer mi conocimiento con el yoga, yo a mí me gustaría que un hindú me lo explique. Igualmente las artes marciales que se hicieron tan comerciales, karate, kung fu, que se hizo muy eh, comercial a partir de Estados Unidos, bueno, yo quisiera que alguien, un oriental, me diera la filosofía de lo que es un arte marcial. Y bueno, de esa forma, pues sí, somos un mundo que nos enriquecemos del conocimiento de los demás, pero lo que sí estoy en contra es la forma como nos lo han imbuido, ¿no? Lo que se le Claro. llama el occidentalismo. Por ejemplo, yo he conocido maestros de yoga que no saben lo básico de la filosofía o nunca han leído un libro hinduista. Digo, bueno, ¿cómo pueden enseñar algo, Sí. un producto terminado, ¿no? Si no tienen lo básico. La gran Estamos en un mundo redondo donde podemos rodar para donde queramos y enriquecernos del conocimiento, pero siempre creo que debemos de buscar desde el inicio y ir un poco a un estudio más concienzudo de todos esos conocimientos ancestrales, ¿no? siempre y cuando sea equitativo. Las sustancias de las hierbas también no solamente van por vía intrabucal, sino también es a través de la piel, a través de las cuestiones cutáneas, y se usa mucho en emplaste para eso, para ayudar a las mujeres a tener el parto. Aparte de que en la medicina moderna pues se acuesta a la mujer. En la medicina tradicional se sienta o lo hacen paradas. Es diferente cómo se hace. Y sí se usan hierbas, por ejemplo, en México se usa mucho el cardo también, que se hacen en emplastes de cardo. Y ya cuando va a tener contracciones se le da un té también de una planta que se llama la cuachalalate, que es que se ha descubierto que es un relajante muscular. Y muchas de las mujeres dicen que les ayuda bastante, por ejemplo, en los dolores, en la flexibilidad, eh, todo ese tipo de acciones. Definitivamente la medicina tradicional es, pues me imagino que, como Eduardo decía, ¿de dónde viene ese conocimiento? Bueno, el conocimiento viene de dos partes, viene de nuestros ancestros inmediatos que han aprendido, pero también todavía hay gente que son especialistas y que tienen un conocimiento más avanzado y más profundo que la gente que lo hace como simplemente como una parte de la vida, de saber qué me tomo cuando me siento así. Hay gente que son los chamanes o los médicos tradicionales que ellos tienen un conocimiento más profundo. Milenario. Y obviamente eso se debe a años, igual que en la actualidad, de exploración, de experimentación y de llegar a un conocimiento concreto. Porque bueno, está la gente que dice, bueno, yo sé para esto, pero no conozco. En cambio, cuando uno se habla con un chamán o habla con un médico tradicional, pues le digo, ¿y qué tomo para esto?
pues te dan 7 hierbas, 20 hierbas, 30 hierbas, y se depende, y te empiezan a dar un montón de características para cada planta. Entonces sí hay un conocimiento ancestral que es metódico, que es muy, muy bueno, inclusive en la actualidad. Hay pruebas, por ejemplo, ahora para esta situación de la pandemia, de algunos médicos tradicionales que están trabajando en esto, en plantas antibacteriales para el problema que hay en la actualidad, ¿no?, del COVID-19. Y parece que están teniendo buenos resultados. Bueno, también leí en China también empezaron a experimentar con la medicina tradicional con pacientes del COVID. Es así, sí. Sí, yo pienso que estas cuestiones culturales, aunque vivamos tan mezclados en conocimientos y en modas y en productos y en todo, yo pienso que se ha conservado. Por ejemplo, yo en la escuela tuve médicos que nos regañaban cuando nos escuchaban hablar de medicina tradicional o hierbas. Totalmente estaban en contra, pero también al mismo tiempo yo tuve 2 profesores que ellos usaban hierbas con sus pacientes. Uno de ellos usaba homeopatía e inclusive acupuntura. Y eso me gustó mucho a mí, me hizo fortalecer en regresar a la raíz y volver a estudiar con personas que practican la medicina tradicional, y más que nada pues fui parte de que recibí sanación de estas personas y no de doctores. Por ejemplo, la lesión que tuve en el brazo fue una lesión fuerte y falló la medicina moderna, y un médico tradicional me arregló en 3 minutos. Lo que no pude hacer en 3 semanas, de no poder agarrar nada, ni siquiera la comida, ni siquiera la cuchara para comer, a los 15 minutos después de ir con el médico tradicional lo pude hacer. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo regresar, ¿no? Y poder tener un conocimiento más amplio. Inclusive ahora una de las cosas que me he propuesto es, con ayuda de algunos amigos que son conocedores de la medicina moderna y la química, empezar a hacer un tratado sobre hierbas y sus alcaloides, las sustancias que sirven, cuál es la parte, dándole un enfoque tanto tradicional como moderno. Y bueno, eso pienso que estaría muy bien, porque ahí se explica el porqué de las hierbas, el por qué es una medicina efectiva.